los relatos. Te recomiendo usar audífonos para una experiencia más completa y verlo de preferencia en la noche si eres valiente. Bien, ahora vamos. 3 relatos de terror. Disfruta. En muchas culturas de todo el mundo, miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados una especie de entidades que, según los testimonios, tienen forma humana. Dentro de ellos está el hombre del sombrero negro. En los países anglosajones se les conoce como Hatman. Muchas personas afirman haber sido testigos de él. Lo describen como una figura humana, con una capa negra, un sombrero de gaucho y un reloj de oro que colgaba de su costado. Unos rasgos faciales que se asemejan a la niebla oscura y ojos rojos. Dicen que el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos y que incluso ha llevado a la muerte a algunas de sus víctimas. Se desconoce su origen, pero incluso los psíquicos no quieren hablar de esta figura terrorífica, que algunos expertos han descrito como el mal en estado puro. Pero, ¿qué es el hombre del sombrero? ¿Un demonio? ¿Un extraterrestre? ¿Un espíritu? ¿O incluso el mismísimo Satanás? Rebecca tenía 6 años en 1978 y cuenta una historia aterradora que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña vi a los que hoy se conoce como el hombre del sombrero. En ese entonces mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando. Una noche tuve una terrible pesadilla. Soñé que los cajones se abrían y cerraban solos y la ropa volaba por toda la habitación. Cuando me desperté, ahí lo vi. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón. Yo estaba aterrada y reconocí que no era humano. Intenté despertar a mi abuela, pero no pude. El hombre del sombrero me miró por varios minutos y con una voz aterradora me dijo: "Esta es tu última oportunidad". Después de que el hombre del sombrero dijo esas palabras, bajó su brazo y desapareció. Rebecca le contó lo sucedido a su madre, pero ésta no le creyó. Su tía, quien también vivía en la misma casa, también contó haber tenido encuentros de ese tipo. Al día de hoy, Rebecca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras, ni tampoco quién era. Fue la que tuvo el maestro del terror Wes Craven. Cuando era niño, pudo presenciar su aparición. Al parecer, la extraña experiencia lo marcó para siempre. Tenía 6 años. Era una tarde hermosa de primavera. Mis padres trabajaban y era costumbre quedarme solo. Pero esa tarde era diferente. Incluso en el aire hacían 25 grados. Pero de repente un frío terrible invadió mi habitación. Salí al living de mi casa y también había un frío helado. Escuchaba a unas niñas que jugaban en la vereda, saltaban la soga y repetían la frase "nunca lo mirases". Fue ahí cuando lo vi pasar. Era alto e iba vestido de invierno a pesar del calor que hacía. Tenía la cara deformada y un extraño sombrero negro. Pasó por al lado de las niñas y me miró. Jamás había sentido tanto miedo. De hecho, me oriné encima. Desde ese día, varias noches se aparecía en mi habitación. Una noche me despierto con mucho calor. Las altas temperaturas habían provocado un corte en el suministro de corriente eléctrica. La ventana de mi habitación se abría y cerraba. En esa época acostumbraba a dormir con mi gato.
En un momento sentí el piso de madera crujiendo. Pensé que era Tomás, mi gato. Sin embargo, se escuchaba un chillido extraño, como de una rata. Pensé que quizás mi gato habría cazado alguna, pero no era mi gato. Al borde de la cama comenzó a asomarse una sombra negra. Sí, era él. Agarré una linterna, alumbré y pude verlo. En su mano pude ver que tenía unas tijeras. Su cara destrozada y de la boca una rata se asomaba. El hombre se comió media rata salpicando todo el piso de sangre y dejando caer la mitad de su cuerpo. Mis padres llegaron y no había nadie, solo la rata, y ellos culparon al gato. A la semana el gato apareció muerto en el baño. Se detuvo su corazón, dijeron. Escribí lo que había sucedido en mi diario. 30 años después, nació el guión de Pesadilla en la calle Elm. Curiosamente, la experiencia de Craven coincide con las historias de personas de todo el mundo, quienes aseguran haberlo visto. ¿Quién es el hombre del sombrero? Los testimonios que relatan haberlo visto aseguran sentir una sensación de amenaza. Afirman que el hombre del sombrero los mira fijamente, provocándoles un terror escalofriante que les hiela la sangre. Muchas son las personas que cuentan sus testimonios cuando viajan de noche, en rutas desiertas y experimentan visiones paranormales. Créase o no, estas cosas suceden, y a quien les toca vivirlo le hiela la sangre, porque la incertidumbre de no saber quién o qué cosa puede estar acechándolos es escalofriante. Esta historia está narrada en primera persona. Es un testimonio de un hecho real. Me llamo Luis, tengo 36 años, soy chofer de profesión. Pasé desde chico por remises, viajes privados, escolares, hasta hice viajes de cancha y política, siempre de larga distancia. Pero sin salirme del eje de esta historia, les quiero contar lo que me pasó una noche cuando trabajaba para una importante empresa de viajes de egresados. En el año 2014, en uno de esos viajes a Bariloche, me sucedió algo que me cambió la vida. Con mi compañero teníamos todo calculado: la parada para comer, horarios de llegada, los paradores en cada localidad, y lo que generó este episodio fueron los relevos. Se trata de los lugares que se eligen en consideración de la pareja de choferes. Siempre se tiene en cuenta el gusto de cada uno, por eso yo era el encargado de manejar de noche. Me gustaba mucho, hasta ese día. Llegamos a la localidad de Picún, Leifú, ruta 237. Eran alrededor de las 12 de la noche cuando mi compañero me despierta. Después de cambiarme y tomar un par de mates, nos tiramos al costado de la ruta donde mi compañero siempre se quedaba un rato sentado al lado mío. Antes de volver a salir a la ruta, procedimos con lo que se llama en la jerga la vuelta del perro, que consiste en dar una vuelta alrededor del micro para observar que esté todo en condiciones. Se revisan las ruedas, las luces, posibles rayones que el compañero no haya revisado. Todo esto por dos razones: una, por seguridad propia y de los pasajeros, y la otra para activar los sentidos antes de agarrar el volante. Fue en ese momento que sucedió lo que les voy a relatar paso a paso. Me encontraba caminando contra el micro, había viento, hacía frío y me dieron ganas de orinar. Me voy a la cola del micro, abro la tapa del motor para que no se vea tan fácil lo que hacía. Cuando termino, veo que al costado de la ruta, detrás de una vieja garita del pueblo, sale una forma negra como humana, flaca y alta, como de 2 metros, completamente negra,
Se podían apreciar rasgos humanos, brazos y piernas, pero los brazos más largos que los de una persona normal, solo que caminaba lentamente, como acechándome, como esperando que corra o algo así. No tenía cara, ni ojos, ni dedos, era todo negro. Y lo que sí se notaba era una especie de movimiento de la parte superior, como si me mirara fijamente. Me quedé helado, asustado, como si me temblaran las piernas. Esa cosa con una forma extraña me daba a entender que me tenía que ir, que ese era su lugar. No me habló, pero lo entendí. No me podía mover. Estaba mudo. No dejaba de mirarlo en ningún momento. Esta cosa empezó a caminar al costado de la ruta en sentido contrario al nuestro, siempre con ese movimiento como de cámara lenta. Cuando se alejó unos metros de mí, me animé a dar vuelta la cara a la trompa del micro para ver si mi compañero estaba observando. Y veo que él se encontraba orinando contra la rueda de adelante del micro. Intenté hablarle, pero no pude. No me salían las palabras. Me doy vuelta para ver por dónde iba a esta cosa e inentendiblemente en ese movimiento me hice al mirar a mi compañero y volver la vista a eso. Ya estaba muy lejos, como a 300 metros. Voy corriendo muy asustado hacia adelante para preguntarle a mi compañero si había visto algo. Y me contestó que él vio algo o alguien parado al lado mío todo el tiempo, que pensó que era otra persona que estaba charlando conmigo. Le conté lo que sucedió y no me creyó. Me dijo que era imposible porque él vio que esa cosa estuvo todo el tiempo al lado mío. Inclusive me contó que esa persona estuvo al lado mío orinando junto a mí, algo que a mi entender nunca pasó. Yo vi claramente a esa cosa salir detrás de la garita. Esa noche fue muy larga. Tuve mucho miedo. Me sentía observado todo el tiempo, como si algo o alguien estuviera conmigo en la cabina mientras todos dormían, incluyendo a mi compañero. A partir de ese día jamás volví a ser el mismo. Esa cosa que yo sentía observarme decidió acompañarme en cada viaje que hice. No podía descansar ni dormir. Empecé a bajar de peso, me ponía triste de la nada, tenía pensamientos horribles en la cabeza con cosas que le pasaban a mi hijo o algún familiar querido. Todo fue en caída libre. No quería viajar. Salía de mi casa y me ponía triste hasta el punto de pensar en renunciar y dedicarme a otra cosa. Pero amaba mi trabajo. Hasta esa noche. Lo que me encontré esa noche estaba siempre cerca. Sabía que estaba ahí, al lado mío. Me acechaba. Le gustaba verme mal. Un día, luego de varios viajes de sufrir estos ataques poderosos, decidí que lo mejor era irme, dejar ese trabajo soñado inclusive por mí, y renuncié. Me fui. Al dejar mi trabajo me vinieron algunas preocupaciones, pero por otro lado era feliz, o por lo menos eso creía. Estaba muy equivocado. Al año y medio me sale un trabajo de chofer, pero de la urbana, como me llaman, chofer de colectivos. Me dije a mí mismo, zona urbana, mucha gente, nada me puede pasar. No estoy solo ni aislado en ningún momento. Pero la realidad fue otra. Llevo casi 7 meses en esta nueva empresa. Los turnos son cortos, la paga es buena y estar de vuelta en actividades haciendo lo que me gusta me hizo muy bien. Hasta que una noche al terminar mi jornada laboral, lo vi. Estaba volviendo cortado a la empresa, que significa que se terminó el turno y el colectivo vuelve al galpón de la empresa, vacío y con las luces apagadas. No fue una, fueron muchas veces. Lo veo sentado en la última fila doble
y cuando no observo por el mismo miedo para no volver nervioso al galpón, eso se para. Camina por el colectivo vacío, se mueve, pero cuando lo observo, desaparece. Consigue hacerme mal. Una de las noches tomo el volante y los giro repentinamente. Casi me mato. Estoy temblando de miedo. Estos últimos meses fueron así. Me cuesta mucho terminar mi trabajo sabiendo que al final termino aterrado. No hay una sola noche que no aparezca. Varias veces creí que no iba a aparecer, que se había terminado. Cansado de asustarme o que había encontrado a otra persona para molestar. Pero cuando me iba de la empresa a casa en mi auto, de repente se me erizaban los pelos de todo el cuerpo. Sin observar, sabía que estaba en el auto conmigo. Y de nuevo me ponía mal, completamente aterrorizado. Una noche mi madre, que vive en la casa de adelante, salió a abrirme el portón. Y cuando bajé para saludarla, me preguntó con quién venía. Me hizo bromas pensando que yo había llevado una chica a casa, pero yo sabía muy bien lo que vio. La llevé al auto y no podía entender que no había nadie, ya que ella aseguró haber visto a alguien sentado al lado mío. Esa cosa siempre cerca, tratando de que yo jamás me sienta bien y feliz. Hay muchas situaciones de estas características que no les cuento para no hacer tan larga la historia. Lo que a mí me pasa es que me vigilan los muertos. No sé por qué. No sé si es un don o un castigo. Ahora me susurra. Me dice que haga cosas, siempre malas. La última frase la dijo ayer en un sueño fue: una daga clavada en la lengua y un corazón para comunicarse con nosotros. Sueño con ellos. Me llevan a un lugar extraño, un lugar frío, un purgatorio. Campos muy oscuros y desolados. Me vigilan los muertos y me siento uno de ellos. Me dijeron que tenía que contarlo para que empezaran a seguir a otro. Gracias por escuchar mi historia. En los últimos años, son muchas las ediciones del libro maldito que ya han sido publicadas. Sin embargo, ninguna de ellas pertenece a la obra prohibida de Abdul al-Jazred, el árabe nacido en Yemen. Él llamó a su obra Al-Asif, el ruido de los insectos, que fue llamado Necronomicon, primero en griego y luego en latín. Difícil se ha hecho encontrar esta obra, dado que el clero la oculta y la censura como si el propio Satanás la hubiera escrito. La traducción de Necronomicon, palabra de origen griega, significa exposición de las costumbres de los muertos, y lo que trata es el arte de manipular a los muertos por la hechicería practicada por los cadáveres, que lleva el nombre de necromancia. El autor de este libro nació en una casa humilde de la ciudad de Sanaa, en la tierra del Yemen. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero se dice que su muerte se produjo en el año del Señor 738, cuando ya era muy viejo. Famoso por ser fiel seguidor de Mahoma y sus dotes poéticas, alto y erguido, de piel blanca y ojos verdes, a diferencia de su padre que tenía tez y ojos oscuros. El rey de Yemen hizo llamar a Asherhed a su corte cuando el niño tenía 12 años. Su belleza cautivó tanto al rey que decidió quedarse con el muchacho y educarlo por los mismos maestros que enseñaban a sus propios hijos. Asherhed se crió como un príncipe. A los 18 años, Al-Jazred se enamoró de una de las hijas del rey y concibió un hijo con ella. Esto despertó la furia del rey,
quien mandó estrangular a la criatura cuando nació. Por otro lado, Al-Jarred fue castigado por su traición. Le cortaron el miembro viril, la nariz y las orejas. El hijo que había tenido con la princesa fue asado a las brasas delante de él, a quien obligaron a comer pedazos de la carne del recién nacido. El rey ordenó a unos nómadas a que llevaran a Al-Jarred al desierto, para abandonarlo allí sin agua para que muriera. Al-Jarred vagó por el desierto durante un largo tiempo, acompañado de día por los alacranes y de noche por los demonios que solo viven en esas tierras desoladas. Esos espíritus oscuros le enseñaron la necromancia. Renunció a su fe y empezó a rendir culto a los titanes que adoraban los espíritus del desierto, quienes eran sus maestros y sus guías. Se emprendió en la tarea de recuperar las partes que le habían sido mutiladas para poder regresar a Yemen y reclamar a la princesa como su esposa. En Giza aprendió a devolver la vida a los cadáveres. En Caldea alcanzó la perfección en el arte de la astrología. En Alejandría aprendió de los hebreos el conocimiento de lenguas olvidadas. Al-Jarred vivió su vida practicando la necromancia y compuso la obra de Necronomicon, en su momento conocido como Libro de los Demonios. Este libro es considerado por los expertos y demonólogos como el libro más peligroso de la humanidad. Las ideas macabras que contiene han llevado a sus lectores a la locura y hasta incluso la muerte. Además de verdades antiguas y profecías, el Necronomicon contiene hechizos de magia y encantamientos que, en manos equivocadas, podría causar un daño desconocido. El clero y la iglesia mantienen todas sus copias bajo llave. Todo intento de difundir este libro ha desembocado en tragedia, accidentes que le son atribuidos a la maldición que contiene este manuscrito. Muchas gracias por escuchar las historias. Y recuerda, si te ha gustado el video y mi contenido, suscríbete y dale me gusta para más contenido así. Te ha hablado Ezio Mesías y esto fue el cuarto de Ezio.